Hola, ¿cómo están? Hoy queremos hablar sobre funciones de Python y sobre la función para imprimir los gráficos que hagamos en Maplotlib, en ciencia de datos, pero siempre con una reflexión que nos haga como crecer un poquito más en la comunicación no violenta, según Marshall Rosenberg, que haga que este aprendizaje de la ciencia de datos sea más humano y más al servicio de la gente. Lo que quiero en la vida es compasión, una corriente que fluya entre los demás y yo, basada en un mutuo dar desde el corazón. En la introducción de su libro, él nos dice cómo estoy plenamente convencido de que forma parte intrínseca de nuestra naturaleza sentirnos satisfechos cuando damos y recibimos algo de manera compasiva o solidaria. Hay dos preguntas que me han preocupado durante la mayor parte de mi vida. ¿Qué ocurre que nos desconecta de nuestra naturaleza solidaria y nos lleva a comportarnos de manera violenta y abusiva? Y a la inversa, porque algunas personas son consecuentes con esa actitud solidaria, incluso en las circunstancias más adversas. Mi preocupación por estas preguntas se remonta a mi infancia, al verano del 43, cuando mi familia se mudó a Detroit, Michigan. 2 semanas después de haber llegado, un incidente en un parque público desencadenó un enfrentamiento racial. Durante los días que siguieron al hecho fueron asesinadas más de 40 personas. El barrio donde vivíamos estaba situado en el centro mismo del estallido de violencia, lo cual nos obligó a permanecer 3 días encerrados en nuestra casa. Cuando terminaron los disturbios y empezaron las clases, descubrí que un apellido puede ser tan peligroso como el color de la piel. El primer día, cuando el maestro pronunció mi nombre, 2 chicos me miraron fijamente y murmuraron entre dientes. Edson Kai, dijeron. No conocía la palabra ni sabía que algunas personas la usan de manera despectiva para referirse a los judíos. A la salida de clase, los 2 chicos me estaban esperando y de un empujón me derribaron al suelo y me dieron una paliza. Desde aquel verano del año del 43 he estado analizando las dos preguntas que a lo largo de este libro, como en toda su obra sobre comunicación no violenta, Marshall Rosenberg utiliza con frecuencia el término compasión. Lo hace apelando al profundo impulso de la humanidad común que existe en los seres humanos cuando nos comunicamos sin violencia. Ese significado se diferencia del uso habitual en castellano, que asocia la compasión con la conmiseración y la lástima frente al sufrimiento de los demás. Ya él también nos va a hablar sobre los juicios moralistas y nos dice que un tipo de comunicación que nos aleja de la vida, nos aliena de la vida, es aquel en el que empleamos juicios moralistas que presuponen una actitud errónea o malvada por parte de aquellas personas que no actúan de acuerdo a nuestros valores. Estos juicios se reflejan en comentarios como: tu problema es que eres muy egoísta, eres una perezosa, están llenos de prejuicios, sois inapropiado. Echar la culpa a alguien, insultarlo, rebajarlo, ponerle etiquetas, criticarlo, establecer comparaciones y emitir diagnósticos son distintas maneras de formular juicios. El poeta Sufi Rumi escribió en cierta ocasión: más allá de las ideas de actuar bien y actuar mal, se extiende un campo, y allí nos encontraremos. Sin embargo, la comunicación que nos aliena o nos aleja de la vida nos atrapa en un mundo de ideas preconcebidas con respecto a lo que está bien y a lo que está mal, un mundo hecho de juicios. Emplea un lenguaje en el que abunden las palabras que establecen clasificaciones y dicotomías con respecto a las personas y a sus formas de actuar. Cuando utilizamos este lenguaje, juzgamos a los demás y su comportamiento y nos centramos en quién es bueno, malo, normal, anormal, responsable, irresponsable, inteligente, ignorante, etc. Ciertas formas de comunicación nos alienan o alejan de nuestro estado natural de compasión o solidaridad. Así que volvemos al cuaderno para esa línea partirla, lanzarla un poquitico más.
aquí vamos a dividirla con control shift guión para que queden diapositivas diferentes, dado cada punto y seguido, para que entonces cada punto y seguido sea una diapositiva en esta presentación RISE. Me parece muy buena la presentación así en el libro de Gerald. Y el mundo de los juicios. En un mundo de los juicios, nuestra preocupación se centra en quién es qué. Mucho antes de llegar a la edad adulta, aprendí a comunicarme con los demás de una manera impersonal, en la que no necesitaba revelar lo que no estaba pasando, lo que me estaba pasando internamente. Cada vez que me encontraba con personas o hechos que no me gustaban o no comprendía, mi reacción consistía en dictaminar que los equivocados eran ellos, hacer diagnósticos. Cuando mis maestros me encomendaban una tarea que yo no tenía ganas de hacer, se convertían a mis ojos en unos pesados o unos imbéciles. Cuando estaba manejando y alguien me pasaba por delante, yo reaccionaba llamándolo idiota. Y siempre que empleamos este lenguaje, pensamos que nos comunicamos desde la perspectiva de que algo falla en los demás porque se comportan de determinada manera, o a veces de que algo falla en nosotros porque no comprendemos o no respondemos. Siempre que empleamos este lenguaje, pensamos y nos comunicamos desde la perspectiva de que algo falla en los demás porque se comportan de una determinada manera, o a veces de que algo falla en nosotros porque no comprendemos o no respetamos como nos gustaría. Centramos nuestra atención en clasificar, analizar y determinar niveles de error más que en lo que necesitamos, nosotros y los demás. Y no conseguimos más que lo que necesitamos y no conseguimos. En consecuencia, si mi pareja quiere más cariño de lo que yo le ofrezco, es una persona dependiente y desvalida. Pero si yo quiero más cariño que el que ella me da, es distante e insensible. Siempre la juzgo, en definitiva. Si mi compañero de trabajo se preocupa más que yo por los detalles, es quisquilloso y compulsivo. En cambio, si soy yo quien se preocupa más por los detalles, él es descuidado y desorganizado. Siempre vuelvo a juzgarlos y siempre negativamente. Creo que este tipo de análisis de errores de otros seres humanos no es más que una trágica expresión de nuestros propios valores y necesidades. Trágica porque cuando expresamos nuestros valores y necesidades de esta manera, lo único que conseguimos es potenciar una actitud defensiva y de resistencia en las mismas personas cuya conducta nos molesta. Y si aceptan actuar en consonancia con nuestra escala de valores porque coinciden en nuestro análisis de su ineptitud, es probable que solo lo hagan por miedo, culpa o vergüenza. Sin embargo, cuando los demás acceden a actuar de acuerdo a nuestros valores y necesidades, no porque lo deseen de corazón, sino porque tienen miedos o se sienten culpables o avergonzados, el precio que nos toca pagar es realmente muy alto. Tarde o temprano vendrán las consecuencias bajo la forma de una falta de voluntad por parte de aquellos que responden a nuestros deseos por coerción externa o interna,
Por otro lado, cuando alguien hace algo por miedo, culpa o vergüenza, también paga un precio de tipo emocional, ya que abrigará un resentimiento contra nosotros al quedar rebajada su autoestima. Además, cada vez que otras personas nos asocian con cualquiera de esos sentimientos, disminuirá la probabilidad de que en el futuro respondan de una manera solidaria a nuestras necesidades y nuestros valores. Pues aquí vemos las consecuencias de ese tipo de comunicación en la que clasificamos a los demás. El título de la clase en este caso es la exposición de la constitución del modelo de clasificación binaria. Entonces aquí, exposición de la constitución del modelo de clasificación binaria para predecir potabilidad de agua. Así que ese sería como el título de la clase. Aquí le vamos a poner 2 puntos. Y el objetivo pues será presentar de memoria y con fluidez la constitución del modelo de clasificación binaria para predecir la potabilidad de agua, resaltando las funciones y características del lenguaje Python que permite llegar a constituir este modelo de clasificación. Aquí os queda. Y pues en la parte del cuestionario para realizar labores de memorización y observación y síntesis de la información será que la persona sepa la función train test split. Bueno, pues si la conoce, a qué módulo pertenece, de qué librería, entonces como que sepa qué hace, cuáles son sus parámetros más conocidos de esta función, a qué módulo de Sklearn pertenece, etcétera. Y el módulo preprocessing, bueno, entonces ese módulo pues queremos qué funciones o clases tiene asociadas para el preprocesamiento de datos. El módulo preprocessing asociado a Sklearn, es como que el que va a constituir un modelo sepa qué es lo que pues las características de las funciones asociadas a Python que le permiten constituirlo, cómo visualizar el encabezado de los datos, que eso es con el método head, bueno, utilizando el método head con notación de punto en esta manera, punto head aplicado al data frame, y aquí lo delimitamos entre tilde invertida para que nos quede con tipografía del lenguaje Python, a pesar de que estamos en una línea Markdown. En los prerequisitos pues será saber definir variables de Python, saber construir funciones de Python y clases de Python y manejar notaciones las notaciones de punto, notaciones de punto de Python y la notación de corchetes para acceso a la información. Y para el diseño de la clase, algunos problemas son la visualización gráfica y el análisis de esa visualización. Y en la metodología inicialmente diseñada para esta constitución del modelo de clasificación está la búsqueda de un dataset adecuado para biología, en el que vamos a tomar uno muy bonito que es el de uno para determinar potabilidad del agua encontrado en Kaggle. Entonces aquí ya lo tenemos en CSV y el resto de la metodología va a ser la obtención de los datos, la visualización de los mismos a través de histogramas, diagramas de cajas y bigotes, diagramas
diagramas circulares, o tipo pie, diagramas de barras, bueno, scatter plots y diagramas de líneas, diagramas de dispersión y diagramas de líneas, bueno, etcétera. Y vamos a construir un arreglo X con los predictores y un arreglo Y con las etiquetas como variable objetivo, y vamos a dividir después los datos en entrenamiento y testeo para obtener entonces unos conjuntos X train coma, aquí me queda X test Y train y Y test recordando que la notación de Guerón y en muy utilizada en ciencia de datos es que en esa división con X train denotamos al conjunto de predictores de entrenamiento y con X test al conjunto de predictores para prueba o testeo, con Y train a las etiquetas de entrenamiento y Y test las etiquetas de testeo. Luego codificar las variables categóricas que haya que hacer y luego, bueno, pues seleccionar modelos de clasificación disponibles en Skillr, como son, bueno, pues para clasificación, en esos, bueno, pues tenemos el SGD Classifier, que es lineal, SGD Classifier, que es lineal, y buscaremos entre nosotros en la librería para siempre poner en esta modelación cuáles vamos a tomar, y luego pues hacer el afinamiento en el 8, el afinamiento de estos del modelo después de seleccionarlo. Entonces, afinamiento del modelo y luego presentación del mismo. Luego presentación de la solución del problema de clasificación, y ya por eso tenemos una metodología diseñada. Ya después les voy a mostrar entonces efectivamente cómo vamos a ejecutar esto, toda esta metodología completa. Muchas gracias.